Estimados amigos, estas semanas han sido unas semanas intensas, interesantes en Guatemala. Mucha gente me ha llamado, pero mucha gente para preguntarme cuál es mi opinión con respecto a lo que en el país está aconteciendo. Y realmente es un poco difícil poder hacer una opinión simple como la que la gente quisiera. Yo quiero decirles a ustedes, y quiero, como siempre lo he dicho, conversar con la juventud guatemalteca, porque uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido en Guatemala es que tenemos muy corta memoria y nunca metemos los problemas dentro del contexto dentro del cual los problemas se han llevado a cabo. Hoy estamos nosotros viviendo una guerra política en los tribunales de justicia, una guerra política en la fiscalía, una guerra política en todo lo que significa justicia en el país. Y esto es lamentable. Nunca debimos de haber llegado a esto en el país. La justicia debe ser impoluta, debe ser independiente. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos por igual tengan garantías de poder vivir en paz. Sin embargo, en Guatemala, la política, los intereses económicos espurios y los intereses internacionales espurios han hecho que nuestra justicia se convierta hasta cierto punto en algo prostituido, lo cual es lamentable. Naturalmente, hoy hay confusión. ¿Por qué? Porque nadie entiende qué es lo que está pasando. Toda la gente me pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Yo les digo a ustedes, este es el resultado de 20 años en los cuales la política intervino en la justicia y la justicia se corrompió. Miren ustedes, recordemos desde el tiempo de Berché, que es cuando empieza esta decadencia. Obviamente, los grupos que a mí me votaron y que asaltaron y que quisieron e hicieron el cambio constitucional de 1994, ya tenían en su mente agarrar el control de la justicia, agarrar el control de todo lo que podían, y ahorita vamos a ver qué fue lo que sucedió. Pero cuando llega Berché a la presidencia, él coloca a Juan Luis Florido en el Ministerio Público y hace todo un esquema con el señor McFarland, que era embajador y que hoy sigue exactamente apoyando a la misma estructura del Estado profundo en Guatemala. Los actores siguen siendo los mismos, no han cambiado. Y no los voy a mencionar hoy porque me tardaría todo el día mencionando los nombres de estos que han hecho pedazos a mi país. Entonces, esta estructura que ellos montaron, la montaron simple y sencillamente. ¿Para qué? Para protegerse. Incluso bajo esa misma estructura llaman a la CICIG. Yo me acuerdo las declaraciones del vicepresidente de entonces, cuando la CICIG empezó a hacer algunas investigaciones que los comprometían. Y él dijo, no, en eso no habíamos quedado. No es para eso que se llamó la CICIG a Guatemala. Señores, ¿y qué creyeron? ¿Que ellos iban a ser impunes? No, señores. Entonces cambiaron su estrategia y empezaron a corromper. Corrompieron a Castresana. La CICIG, hoy pueden decir lo que quieran, pero Castresana fue un corrupto al servicio de otros corruptos muy poderosos económicamente en Guatemala. Fue una estrategia para eliminar los partidos políticos, para que el poder político cayera bajo las garras de ellos, y por eso lo prostituyeron. Hoy, ¿qué es lo que sucede? Si se dan cuenta, todo lo que vino después de Berché, vino Colón. A Colón lo pusieron
casi a punto de caer, y después le perdonaron la vida. Después el mismo Castresana lo sacó del problema de la muerte del licenciado Rosenberg. Fácil, ¿verdad? Vino un doctor del derecho a decir: no, nadie mató a Rosenberg, él se mató solo. Por favor, señores, el pobre muerto ya no se podía defender y ya le estaban echando la culpa de su propio asesinato. Bueno, así ha sido esta estructura de corrupción que se incrustó en el poder político, en el poder económico, el poder económico dentro del poder judicial. Cuando vino posteriormente la señora Claudia Paz y Paz y posteriormente la señora Telma Aldana, y todos siguieron la misma línea de condescendencia con los grandes grupos de poder y de trabajar ¿para qué? Para el Estado profundo guatemalteco, para esa mafia guatemalteca que yo lo defino en mi libro La Guayaba tiene dueño, como los controladores del Estado, los que son dueños de vida, son dueños de hacienda y han hecho con Guatemala ancestralmente lo que se les da la gana. Cuando llegó el señor Iván Velázquez, yo dije, bueno, aquí llega un juez, y la señora Telma Aldana parecía como un poquito afuera de ese esquema, pero los cooptaron en 5 minutos, ya los tenían viajando en jets privados, ya los tenían emborrachados de poder. Y ellos fueron los que más crimen cometieron con la justicia en Guatemala. Y eso no es perdonable. Yo se los dije, no politicen el derecho, no politicen el sistema de justicia, porque de esto no salimos los guatemaltecos. Nos van a dejar hundidos y nos dejaron hundidos. Pero lo peor es que esta gente le metió ideología a la corrupción. Yo me acuerdo cuando la señora Telma Aldana hablaba de la justicia estratégica. ¿Qué quiere decir justicia estratégica? Que vamos a fregar estratégicamente a los que se nos da la gana. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Imagínense ustedes, inventaron testigos. Le dieron la calidad de testigos protegidos a gente que ellos les decían que iban a decir y que iban a hacer. Corrupción del derecho, señores, eso no puede ser. Y fabricaron pruebas, formaron un partido político, Semilla. Yo se los dije, no cometan, ese es un crimen, señora. Déjese de estar retratando con ellos, deje de estarlos acompañando a giras, porque usted está comprometiendo el puesto que a usted le dieron, que es velar porque hay una justicia penal correcta en el país, porque el criminal sea perseguido y porque el hombre decente pueda caminar libremente en las calles de Guatemala. Pero no lo hicieron. Los discursos tanto de ella como del señor Velázquez de la CICIG eran simple y sencillamente para justificar su ideología del crimen contra la justicia en Guatemala. Protegieron a funcionarios judiciales que jamás debían de haber protegido. Protegieron a corruptos porque tenían dinero. Simplemente yo no sé si ustedes jóvenes se recuerdan el día que sacaron una lista de empresarios y que al día siguiente les hicieron que salieran pidiendo perdón e inmediatamente los perdonaron. Eso no puede ser. Esa es una burla a la justicia. No me vengan a decir ahora que esa fue la forma de combatir la corrupción. Sacaban, amenazaban que iban a venir listas, que iban a publicar las listas de los corruptos, y a la hora de la hora no eran las listas de los meros peces gordos, no, eran gatos y conejos que los tiraban al circo. ¿Para qué? Para que el pueblo se comiera la idea de que realmente se estaba haciendo algo por la justicia, pero no se estaba haciendo nada por la justicia. Se estaba
trabajando políticamente la candidatura de esta señora o golpes de Estado legales que les fracasaron uno tras otro, porque incluso el cofre legal que le dieron a Pérez Molina les fracasó porque ellos no pudieron poner a los que ellos querían para perpetuarse en el poder. Establecieron una justicia mediática y eso es criminal. Yo no puedo condenar a una persona y juzgarla por los medios de comunicación sin darle derecho a que se defienda. Y ustedes se recuerdan los jueves de Sisit. Ya la gente esperaba, bueno, va a haber circo hoy, ¿a quién le van a caer? Cometieron abusos de autoridad como ir a catear la casa presidencial, catear el Congreso de la República, pero díganme ustedes cómo es posible que eso lo toleraron los personajes electos, supuestamente electos del país. Es que eso no es lógico. Eso en Guatemala lo veíamos así, como bueno está sucediendo. Pero imagínense ustedes, mandar a catear la casa presidencial, por favor. ¿En qué país eso cabe? Cuando ni siquiera le había puesto una carta al presidente de ese momento para decirle que informara sobre determinada cosa, ya le iba inmediatamente el cateo. Señores, eso es un abuso de la justicia, se extralimitaron y pervirtieron, y esto más, quemaron la gran oportunidad de haber perseguido el crimen en serio en Guatemala, haber terminado con la impunidad, haber perseguido la corrupción. ¿Por qué? Porque creyeron que politizándola, estableciendo una dictadura legal, ellos podían agarrar el poder. Y eso es un hecho político, que la democracia se hace a través de los partidos políticos y no a través de la democracia. Al otro lado, empezaron entonces a manipular toda la elección de jueces y magistrados. Pero eso lo prepararon desde que me dieron el golpe a mí, con la reforma constitucional que vino ¿a qué? A crear las comisiones de postulación. ¿Por qué? Porque ellos empezaron, estos corruptos, este estado profundo, letal de Guatemala, empezó a meter plata. ¿Para qué? Para condicionar el nombramiento de jueces, el nombramiento de magistrados, el nombramiento de fiscales. Pero ¿saben ustedes qué fue lo más grave de todo esto? Que con esa corrupción que ellos manejaron a través de las comisiones de postulación y de control del sistema judicial, le abrieron la gran puerta al crimen organizado y al narcotráfico, para que ellos también participaran activamente en la selección de jueces, en la selección de magistrados y se llevaran entre las patas la institucionalidad del país. Guatemala, alguien decía, yo no quiero que digan que mi país es un estado fallido. Casi que somos estado fallido, señores, casi. ¿Por qué? Dense ustedes cuenta, no hemos podido elegir a los nuevos magistrados de la Corte, no se ha podido elegir a los magistrados de sala. Es decir, tenemos una anarquía por la falta de poder, porque quienes están gobernando en el legislativo, quienes están gobernando en el legislativo, es gente que no tiene el carácter para poder hacer lo que en el país se debe hacer. Guatemala está siendo manejada por un Estado profundo que está manejado por esos grupos de poder asquerosos del país, que son malvados, que son corruptos y ellos le achacan la corrupción a otros. Es una amalgama que se ha dado en el país entre lo más podrido de los sectores económicos, con lo más podrido de los sectores políticos, con el crimen organizado, con el narcotráfico. Han utilizado a grupos ideológicos arribistas que
se tiran una película de izquierdistas, pero no son de los izquierdistas que yo respeto. Es de la gente arribista y oportunista que hoy se venden a Soros y que mañana se venden al que se les pone enfrente, que han formado comités hasta para legalizar la droga en el país. Entonces yo me pregunto, ¿es esa la sociedad civil? No, señores, no son ellos. Usted que me está oyendo, usted es la sociedad civil y usted tiene el derecho ciudadano de decidir cómo se va a manejar su país. La conferencia de prensa de la señora fiscal del día de ayer a mí me sorprendió y lo tengo que decir con todas sus palabras. La escuché creyendo que ella lo que iba a hacer era contestarle o justificar unas cositas cosméticamente a los planteamientos del señor el señor Sandoval. Pero por primera vez en muchos años yo encuentro una funcionaria pública que se porta seria y que de cara al país acepta qué está pasando en el Poder Judicial y acepta los errores que dentro de su propia institución se estaban cometiendo. ¡Oh, qué sorpresa la que yo me llevé! Porque imagínense ustedes, ella, por primera vez, un funcionario del Ministerio Público acepta que la justicia ha sido selectiva, que ha sido ideologizada, que ha sido mediática, que está politizada, que está cooptada para favorecer a personajes criminales de varias denominaciones y categorías, y que los principios básicos del justo proceso y la presunción de inocencia han desaparecido de la justicia en Guatemala. Naturalmente, ella lo ejemplificaba en el FESI, pero yo sé que si ella ya se animó a hacer esa denuncia es porque ella sabe también que hay otras dependencias dentro del mismo ministerio en que ella dirige en la cual esto se está dando. ¿Y qué es lo importante? Que finalmente oímos un funcionario que no lo justifica, sino que lo denuncia. Señora, ese es el camino, denunciarlo y poner los correctivos que se deben poner, porque Guatemala no aguanta más el sesgo de justicia. Guatemala necesita que la justicia tome un derrotero diferente o todo se va a ir al carajo. La realidad, guatemaltecos, es que hoy hay más de 1,5 millones de casos sin resolverse. 1,5 millones de casos sin resolverse. Casos que como el mío, porque yo le quiero decir, el guatemalteco tal vez no está tan consciente de lo que está pasando, pero los que hemos sufrido esa persecución y todos los vicios de este sistema, sí nos damos cuenta y sí sabemos lo que está pasando. Yo llevo 29 años en los cuales no se han presentado una prueba contra mí. Yo fui ante la CICIG, le pedí a la CICIG que ellos me investigaran. Después fui a la CICIG y puse una denuncia contra personajes nefastos de la vida guatemalteca. 2 años para empezarle a dar trámite y ahí está parada la denuncia. ¿Por qué? Porque eran demasiado poderosos a los que yo estaba enseñando y señalando. La realidad, les digo, es que lo que dijo la fiscal ayer es música para todos los oídos de aquellos que esperamos que en el país se haga justicia. Y yo voy a dar algunas de las citas que ella dijo. Ella dijo, en este sentido, tengo que decir que es corrupto no solo quien recibe dinero, sino quien no es objetivo en sus investigaciones. Créanme sinceramente que casi lloro cuando yo oí eso, porque yo llevo 28 años
esperando que se investigue. Mi caso sigue en investigación. Hace 2 meses todavía estaban pidiendo informes a la Contraloría de Cuentas, a la Superintendencia de Bancos, y les respondieron que contra mí no había nada, ni nunca había habido nada. Sin embargo, ahí está todavía. 29 años, señores. ¿Ustedes creen que cuando una fiscal dice lo que ella dijo ayer, a mí no me tembló más profundo de mi ser? Claro, porque sé que hay conciencia de lo que han hecho con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que esperamos? Que cambie eso, porque habemos miles de guatemaltecos, millones de guatemaltecos que estamos esperando que la justicia tome un signo. No queremos privilegios. Yo no quiero ninguna complacencia política hacia mi persona. Lo que quiero es que se me haga justicia, que se aplique la ley y que se proceda conforme a derecho. Señores, otra de las declaraciones de la señora fiscal ayer: la justicia debe ser objetiva y no selectiva, porque el pueblo de Guatemala merece ser tratado todos por igual. Aunado a eso, garantizar los principios de legalidad, debido proceso, jerarquía y sobre todo preservar la lucha frontal contra la impunidad y la corrupción. Sí, señora fiscal, no es posible que los corruptos y los impunes anden en la calle. Y hay muchos corruptos presos, hay muchos delincuentes presos, pero hay muchos que están en la calle. Y por el otro lado, hay mucha gente justa que no se le ha podido probar nada, o que se le ha probado a través de procesos viciados, que están llevando cárcel o que están siendo perseguidos por la justicia. Al que cometió un delito hay que perseguirlo y hay que castigarlo. La sanción social es fundamental. Pero la justicia también significa que al que no ha cometido los delitos se le debe respetar y se le debe dar las garantías para que pueda vivir en paz en el país. Otro de los conceptos que usted, señora, virtió ayer, que a mí me parecen excelentes: garantizar una justicia eficaz para todos y todas, en el marco de una cultura de respeto, de legalidad, sin sesgos ni ideologías, factores fundamentales para construir un verdadero Estado democrático de derecho en Guatemala. La única forma, señora. Usted tiene toda la razón. El crimen de haber ideologizado, de generar sesgos, de llevar a una justicia estratégica, como lo decían sus antecesoras, eso es un crimen de lesa humanidad contra la patria, contra las aspiraciones de los guatemaltecos de vivir en paz y dentro de la armonía y la legalidad. No hay poder humano que garantice la vida en paz si no se toman las debidas acciones para que esto deje de acontecer. Porque no es solo el FESI. El FESI era como la máxima expresión de todos estos abusos. Pero también estos abusos se dan dentro de otros departamentos del Ministerio Público. Pero ¿qué es satisfactorio? Saber que ya la jefe del Ministerio Público tuvo el valor de reconocer esto públicamente. Finalmente dice: el retardo injustificado de alguna investigación, lo cual evidencia la parcialidad y la falta de objetividad en las mismas. Claro, no solo es corrupto el que recibe dinero, es corrupto quien usa la justicia y no la aplica prontamente. Y la otra cosa que usted dijo es que la justicia debe basarse en pruebas. No es aceptable, señora fiscal, que la justicia siga basándose en supuestos para la persecución. No, señora, ya no más.
Qué bueno que usted es consciente de esto y que esas declaraciones del día de ayer, los guatemaltecos las tomamos como una voluntad suya de que la justicia en el país va a cambiar, que se va a perseguir al corrupto y que se le va a dar libertad y se le va a dar respeto y se le va a dar seguridad al que no es un delincuente. Felicitaciones, señora. Siga por ese camino, porque al fin y al cabo nosotros necesitamos de gente que tenga el coraje de poder reconocer en dónde están los defectos y qué hay que hacer para transformar el país. No más delincuentes en las calles, no más corruptos, esquilmando el Estado como está pasando actualmente, aprovechándose de la enfermedad del país, llenando los bolsillos con dinero que va a ser maldición para ellos. No más inocentes perseguidos. Señora fiscal, usted tiene la palabra. Usted sí reconoce, porque lo dijo ayer, con mucha claridad, con mucho profesionalismo y con mucha energía, usted reconoce los problemas de la justicia. Pero usted está en una posición ideal para evitar que el narcotráfico, que el crimen organizado y los nefastos intereses del Estado profundo sigan manejando nuestro país, sigan manejando las municipalidades, sigan manejando el Ejecutivo, sigan manejando gran parte del Legislativo y sigan manejando gran parte del Judicial. Usted tiene la palabra y sepa que en todo lo que la podamos apoyar en esa lucha estaremos al lado suyo. Que el Señor la bendiga y muchísimas gracias.